por respetar términos y obligarnos a ser un poquito más puntuales, pues vamos a empezar. Buenas tardes, compañeros. Servidor, soy Antonio Tobar Flores y la Asociación Civil Consultas Legales del Estado de Jalisco les da una bienvenida, un abrazo a distancia. Tenemos el día de ahora al maestro Adán Romero Mesa, la mayoría ya lo conocemos, con un tema encaminado en el área laboral. Estoy buscando ahorita el nombre con el que quedamos que lo íbamos a publicitar. Permítame un poquito. O denos el nombre, maestro, por favor. Ah, caray, ya me metió en predicamentos. Es que no lo tengo en la mano. Contratación, modificación, terminación y rescisión de las relaciones y contratos laborables en tiempos del COVID-19, pues que como todos sabemos es la enfermedad de moda en la actualidad, altamente contagiosa, como estamos ahorita platicando. Entonces, el maestro Dan Romero Mesa es una persona que es profesor universitario, es postulante desde hace más de 51 años en las materias laboral, administrativa, de responsabilidad patrimonial, en nulidades, en la materia civil, familiar, mercantil y amparo. Entonces, le damos un abrazo a él y a distancia a todos y le dejo el uso del micrófono para que nos ilustre. Adelante, maestro. Muchas gracias. Primero hago la aclaración que hago siempre. No soy maestro, soy profesor de asignatura. Sí, porque luego me ponen títulos que no tengo y luego alguien va a decir, no es cierto, no estudió más que la Facultad de Derecho. Pero soy profesor de esa facultad gloriosa, Facultad de Derecho, de Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues primero les agradezco su asistencia. Yo quisiera ver las cámaras encendidas para verlos cara a cara, pero está bien, lo respeto quien no quiera hacerlo. Evidentemente que el tema de hoy no es desconocido para quienes litigan la materia laboral, ni mucho menos. Como dijo el maestro Tobar, Antonio Tobar, está de moda hablar del COVID-19. Lo dejamos así precisamente, pero no es porque sea en este momento el problema de los contratos individuales de trabajo. La cuestión es que estamos ante un nuevo paradigma. Ayer lo comentábamos en una reunión. Ya las cosas, después ya en un par de años, aquí en la República, por ejemplo, aquí en Jalisco, en un par de años, van a entrar en función lo que viene en pleno, lo que viene siendo la reforma constitucional del 2019, que abarcó precisamente la ley laboral. Es muy común. Su servidor, además, en la oficina somos capacitadores, nos invitan a a talleres de capacitación en el ITESO. Y entonces nosotros, más que de derecho laboral, hablamos de relaciones laborales. Generalmente a los tribunales se va nada más a pelear. Se va a pelear. Si soy abogado del patrón, voy a defenderlo del despido injustificado del que se queja el trabajador. Y si soy abogado del trabajador, bueno, pues me voy a quejar del despido injustificado de que me hizo objeto el patrón. Ha sido una práctica constante. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué será que los patrones no les quieren dar la copia de los contratos individuales de trabajo a sus trabajadores? ¿Alguien de ustedes sabe por qué? Mis amigos, compañeros litigantes de la materia laboral. Para que desconozcan menos sus derechos. ¿Verdad? Las relaciones todas se basan en la confianza, en la buena fe. Y no es una excepción de la materia laboral, al contrario. Así se especifica. Es una relación. ¿Qué es una relación? Interacción de dos personas. De dos personas en igualdad de circunstancias. Entonces yo siempre, me toca defender igual a patrones y a trabajadores y en los talleres nosotros les explicamos.
porque realmente los talleres en el ITESO son para personas que están en recursos humanos de las diferentes empresas. Y entonces se les dice, se les indica, si usted, o sea, se exige al trabajador lealtad, empezando por ahí. Es que hay un dicho muy común que se escucha y que se indica que es que el patrón hace como que me paga, yo hago como que trabajo. Entonces, la relacionarnos con nuestros pares. Cuando el patrón acepte, entienda, comprenda, y también el trabajador, pero más que nada el patrón, porque se estima que es la parte fuerte, entienda o quiera entender que son socios en la relación. ¿Sí? El patrón aporta el dinero. Me decía una vez una amiga, es que yo estoy arriesgando mi capital. No lo arriesgues, mételo al banco. ¿Para qué lo arriesgas? Bueno, el patrón aporta el capital y el trabajador aporta el trabajo. Entonces, ahorita ya me está llegando, yo pensé que no lo iba a alcanzar a ver, se está cumpliendo un sueño que yo tenía. Acabar con los relojes checadores. Ahora con el teletrabajo ya no van a checar este reloj, ya no va a haber esa situación. No sé si a ustedes les ha tocado observar o ver la entrada de los servidores públicos de las diferentes dependencias aquí. Vamos a pensar aquí en Guadalajara. Les dan 45 minutos de tolerancia y faltando 5 minutos para los 45 de tolerancia, se siente una estampida de gente que va corriendo a entrar para checar. Media hora antes de salir, empiezan a enfriar las manitas, a aflojar tendones, porque no están a gusto. Imagínense ustedes, cada uno de nosotros, si tuviéramos un reloj checador en nuestra casa. Para entrar tengo que llegar antes de las 8. Si no, mi mujer no me deja entrar. Y luego o sea, todas esas cuestiones, desde mi punto de vista muy personal, impiden la buena relación. Si yo le pregunto a mi mujer, ¿por qué te pusiste ese vestido? Oye, pues porque es de ella, ¿verdad? Pero si hoy no vamos a salir, pues porque se lo quiso poner. O sea, es entender esa parte de relacionarnos. Entonces, ¿por qué hay tanto problema laboral? Y si se fijan, como comentaba al principio, es rarísimo, rarísimo el patrón que le entrega su copia al trabajador. Rarísimo. ¿Por qué no? Pues es para saber a qué me comprometo. Y luego, entrando, los hacen firmar su renuncia sin fecha. Y luego fírmame un pagaré sin cantidad. Si quieres ingresar, ese es ¿cómo se dice? El requisito. Y la gente necesita trabajo. Entonces, imagínense ustedes cómo llegan esas personas a trabajar. Ingresan a trabajar desde un principio ya con el hostigamiento. Entonces, la base de todo ha sido siempre el contrato. Y luego se escucha mucho, el contrato individual de trabajo, se escucha mucho a algunos patrones, micro y pequeños empresarios, que dicen, ¿qué me hace? Ni contrato tiene. A ver, ¿qué me va a hacer? Ni contrato tiene. Entonces, los que estamos inmersos en ese trajinar entre patrones y trabajadores, nos percatamos de la importancia y la necesidad de que existan esos contratos. A mí me hicieron el favor de invitarme, el honor de invitarme al Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. No me pude negar y fui. Y recuerdo haberle dicho a mi mujer, voy a ir nada más a escuchar. No voy a intervenir en nada. Pero, oh, sorpresa, ese día se trató el tema del outsourcing y me pidieron que opinara. Y entonces, pues,
no, con muchas ganas me levanté y les dije, con todo el respeto que me merecen, porque me merecen mucho respeto, ustedes los contadores y nosotros los abogados pensamos muy diferente. Y se sonrieron y entonces volteé y le dije a uno, a ver, dime cuántos son 2 y 2. Pues 4, me dijo, ya ves. Pensamos diferente, para ustedes 2 y 2 son 4, para nosotros 2 más 2 son 4, 2 y 2 son 22. Y con todo el respeto que me merecen, porque me merecen mucho respeto, como les acabo de decir, ustedes, los contadores y los fiscalistas, son los enemigos públicos número 1 de los micro y pequeños empresarios y aún los medianos. Porque con una ligereza les dicen, hazte un contrato de prestación de servicios, hazte un contrato de asimilados a salarios, dale un contrato a prueba, mételo como eventual y para efectos fiscales serán una maravilla, pero para efectos laborales son la muerte. Entonces también se tiene la idea de que hay contratos de prueba, contratos de capacitación y no. O sea, la ley es muy clara al respecto. Nada más hay 4 tipos de contratos. Por obra determinada, por tiempo determinado, de temporada y por tiempo indefinido, que puede ser con periodo de prueba o periodo de capacitación. Y ahora como vienen las situaciones, las cuestiones para nosotros los abogados litigantes en materia laboral, no va a estar nada sencillo. Ayer comentábamos en otro grupo que nos quedamos ya con la tarea de estudiar y de leer el procedimiento como viene. Por ejemplo, anteriormente, o sea, yo creo que todos los que han litigado en materia laboral lo saben más, lo tienen más que conocido, que en el 99.9% de las demandas laborales, bueno, voy a decir el 98 para no excederme, era lo mismo. Se quejaban de que siendo las 8 menos 10 minutos, o sea, a la hora de salida, aproximadamente las 9 de la mañana, en la puerta de entrada y salida de la fuente de trabajo, el patrón me dijo, fulanito, estás despedido, hazle como quieras. Y ese es el argumento. Casi podíamos uno ver copiados, agarraba unos 100 expedientes y 98 decían lo mismo. Y un día le dije a uno, oye, ¿y cuál es la puerta de entrada y salida del Estadio Jalisco? Achis, pues sí, pues dices que la puerta de entrada y salida de la fuente de trabajo. ¿Y cuál tú? ¿Cuál de todas las puertas de entrada y salida del Estadio Jalisco? ¿Sí? En materia laboral, y como todo el mundo lo sabe, la ley es proteccionista del trabajador. Yo le decía en una ocasión al presidente de la Junta de aquel tiempo, el licenciado Abelardo López Brizuela, muy de mis afectos, le decía, pero ustedes la han hecho solapadora del trabajador. La Junta se conocía como un tribunal de conciencia y ustedes lo trastocaron todo, lo están haciendo de complacencia, todo lo que dijeran. Y luego el patrón se defendía en los mismos argumentos. No es cierto, no lo despedí. Le ofrezco el trabajo en los mismos términos en que lo venía desempeñando para el efecto de revertirle la carga de la prueba. Cuando el patrón, como ustedes saben, negaba el trabajo, el despido y ofrecía el trabajo, automáticamente la prueba se revertía porque sabemos que los hechos negativos no se prueban. Entonces él negaba el despido y entonces al otro le correspondía probarlo. Con la reforma que entra en vigor ya muy pronto, es más, ya ahorita ya no se revierte la carga de la prueba, porque la ley federal del trabajo ya entró en vigor. Lo que no entró en vigor, digo, lo que es la parte sustantiva, lo que no entró en vigor es el procedimiento. Pero ya ahorita, eso de decir yo no lo corrí, le revierto la carga de la prueba, no. Yo estoy seguro que el colegiado no lo permitiría, no lo aceptaría en esos términos. Entonces, se viene una situación sumamente interesante, sumamente interesante. Efectivamente, pudiera ser consecuencia del COVID, pero aprovechamos el COVID para hacer esa mención. Entonces, voy a permitirme compartir pantalla para darle una...
No sé si se vea bien ahí, si se alcanza a ver. Creo que sí. Sí, sí se ve bien. ¿Sí lo ven Sí se ve, completo? Sí, está bien. sí se ve bien. Bueno, Sí, déjeme ver. nada más una pregunta, maestro. ¿Estas Dígame. diapositivas nos las va a compartir? Claro. Ah, muchísimas gracias para no escribir, para no estar Sí, escribiendo. no lo escriba. Déjeme ver cómo los puedo quitar aquí de la pantalla. Mostrar video en miniatura. No. A ver, video. En la parte Ahí donde está. se ven. Ahí sí, ¿ya me escuchan? Sí, Sí. Bueno, yo no los veo, pero aquí los tengo. Entonces, aquí yo quiero destacar esta parte. Con toda libertad pueden preguntar, intervenir y participar, ¿eh? Yo les digo que no es una conferencia, sino un intercambio de ideas, un taller para todos compartir. La ley destaca muchísimo el trabajo digno y decente, lo que yo les comentaba al principio. O sea, queremos lealtad del trabajador, queremos lealtad del patrón y ninguno de los dos en un momento dado somos leales. Si el patrón fuera leal, no daría de alta al trabajador con un salario mínimo, sino con el salario real. Por ejemplo, si el empleado fuera leal, no estaría jugando con la computadora, con el iPad o con el teléfono durante el tiempo de trabajo. O sea, ¿por qué necesitamos que alguien nos esté vigilando? ¿Por qué no ser realmente entrar a o sea, de lo que se pretende es que las relaciones sean armónicas? ¿Sí? Entonces dice, se entiende por trabajo digno o decente aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador. No existe discriminación. O sea, imagínense qué hermoso sería este mundo ideal, ¿verdad? Ni por opiniones, ni por preferencias sexuales o estado civil. Se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador. Se recibe capacitación continua. Díganme en dónde ven ustedes que se capacite al trabajador. A no ser las grandes empresas, no hay. ¿Sí? Entonces, si queremos tener realmente una buena relación, tenemos que tratarnos mutuamente en forma digna y decente. Luego, fíjense lo que dice el segundo párrafo. Dijo, el trabajo digno, decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores. Es decir, a sus derechos sindicales. Aquellos entren en donde ellos gusten participar. Permítanme, ¿sí? Y luego, algo muy interesante es que, como les comentaba hace un momento, dicen, es que no tiene contrato. No sé, no me hace nada, no firmó contrato. Nosotros los litigantes, perdón, cuando esas cosas suceden, nos vemos en grandes aprietos. O sea, no hay contrato, no hay recibos, no hay constancias, ¿verdad? Pero esto es para beneficiar tanto a trabajadores como a patrones. Yo fui representante patronal hace algunos años aquí en la segunda junta especial y decían que yo era el representante patronal más obrero, más representante. Le digo, bueno, yo lo que trato de buscar es un equilibrio, no es polarizar las cosas. Entonces, se entiende por relación de trabajo cualquier actividad, ¿sí? Dice, perdón, es que yo no alcanzo a ver. Cualquiera que, dice, se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Lo más interesante es lo que sigue, contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, y eso me refiero a los contratos de prestación que les asientan como si fuera contrato de prestación de servicios profesionales, cuando realmente es una relación de trabajo. O sea, ahorita aquí Mónica me va a ayudar. ¿Cómo se acredita la relación de trabajo? ¿En qué consiste, Moni? Por favor.
La relación de trabajo se acredita la subordinación, siempre y cuando se acredite que recibe órdenes de la empresa, hay subordinación y se acredita la relación de trabajo. También al recibir el pago de la empresa, ya sea de manera electrónica o en efectivo, cuando se acredita el salario o que se le otorga una cantidad por salario, también se acredita la relación de trabajo. Y aunque no se denomine como salario. Así es, sí, siempre y Porque cuando puede sea una denominarse como honorario, exactamente. Ajá. ¿verdad? O sea, Y, todas esas vueltas, sí, perdón, Moni. y también si tiene un horario establecido para el desempeño de esa labor. Si está desempeñando un horario para llevar a cabo ese trabajo en ese lugar o en esa empresa o para esa persona, también se acredita la relación de trabajo. Sí, gracias, Moni. Cuando yo No, a llegué usted. al Ejecutivo, había, no sé si ustedes recuerden, el estacionamiento Colón, ahí en Colón, entre Madero y Prisciliano Sánchez, y estaba concesionado a unos particulares, pero todos eran realmente servidores públicos. Cuando yo llego al Ejecutivo, que me invitaron por ahí, me percato que los contratos eran de prestación de servicios y les digo, ¿y con horario? O sea, tienen un horario, están subordinados. ¿Cuál contrato de prestación de servicios? Todos los asuntos los tuvieron que negociar, ¿verdad? Entonces, esa parte es importante destacarla. A ver, me voy a salir tantito para ver comentarios. ¿Algún comentario que me hagan, que me nutran, por favor? No. ¿No? ¿Cómo se puede No. establecer, Sí. cómo se puede establecer un horario de trabajo si no hay check-in, o bueno, checador, y el contrato dice por prestación de servicios? Bien. ¿Cómo se puede acreditar? Me pregunta. Sí, O sea, voy a repetir lo que me preguntó. ¿Cómo se puede acreditar la relación de trabajo si no hay reloj checador y da recibos de honorarios sí. con testigos? Ok. Con testigos. Gracias. Con eso así sencillito. Alguien que lo vio entrar, o sea, sí, o sea, la situación es que favorece mucho al trabajador. Todas esas argucias, o como se le denominen del patrón, van a caer por tierra. ¿Por qué? Porque seguramente esta persona tiene forma de acreditar con documentos de la propia empresa que estuvo laborando ahí y cuál era su función. Y como una de las pruebas que se ofrecen es precisamente la inspección de los libros y todo eso, y la persona esta debe de tener comunicaciones o correspondencia, ¿verdad? Entonces, pero con testigos se acredita. Sí, Maestro, dígame. yo tengo un litigio laboral y tengo una duda. Así, si yo contrato por ejemplo, a un contratista o un albañil para hacerme una obra de X, una casa, un ejemplo. Entonces yo hago un contrato de prestación de servicios con él, el que dice te voy a cobrar tanto, a cambio te voy a hacer tanto, y ya, yo hago el contrato con él. Él llega a trabajar, trae 2 o 3 albañiles o los que él sea, yo no tengo el control con él, ni les pago, ni nada. ¿Ellos son mis trabajadores? Aunque yo No. le haya celebrado con el Aquí albañil. hay que ver muy bien las cláusulas del contrato que usted celebró de prestación de servicios. ¿Sí? Porque usted no le va a dar ese se podría hablar, podríamos hablar de un contrato de obra a precio determinado, un contrato de obra determinada, perdón, ¿sí? Pero no porque usted no le va a dar instrucciones a su albañil. Usted va a celebrar un contrato de prestación de servicios y en él debe de quedar claramente establecido y señalado que él se hace cargo de los trabajadores que lleve. Entonces, si existe un conflicto laboral, sería con él, no conmigo, aunque yo sea el dueño de la Debería obra. ser con él, pero si usted tiene mucho cuidado en la elaboración del contrato. O sea, por eso mencionamos al principio, la base de todo es la correcta elaboración del contrato. Es correcto. Sí, Isaías. Y es correcto porque si no caerían en los supuestos de solidario, conforme lo marca que son, Moni, los artículos El 3, artículo 14, 33. No, es pues sí, solidario. Sí, había una solidaridad, por eso es importante. Yo he visto esos casos. Yo siempre les digo,
a mis amigos, les digo, miren, los abogados, los médicos y los curas somos males necesarios. Y eso viene porque una vez un amigo mío me dijo, oye, ¿no crees que el mundo sería, oye, Barbón, ¿no crees que el mundo sería mejor sin abogados? Dije yo, claro, y sin médicos y sin curas. Si no hubiera enfermedades, no habría médicos. Si no hubiera pecados, no habría curas. Y si no hubiera líos, no estaríamos los abogados. Nosotros no les hacemos sus conflictos, los hacen ustedes. Entonces, yo les digo, inviertan en alguien que les sepa elaborar bien un contrato, de lo que sea. La situación es esa, que esa es la base de todo. Hoy hablaba con una compañera que me dijo, es que fíjese, que una persona que me dijo que él era abogado laboralista me dijo que esto. Le dije, no, espérate, no, espérese, no. Él no es abogado laboralista, él es abogado laborista. Y ayer decíamos la diferencia. El abogado laboralista es el que estudia, el que se capacita, el que prepara a sus clientes. Ese es el abogado laboralista. Y con todo el respeto que me merecen, porque son mis amigos muchísimos. Y el abogado laborista es que van nomás a negociar. Ándale, dame, ándale, échale, sí. Y a decir mentiras en los juicios y todas esas cuestiones. No soy quien para decir cómo se debe de actuar, ¿verdad? Pero siempre estamos queriendo que se haga justicia en los bueyes de mi compadre. ¿Va? Entonces, la base de todo es el contrato. Entonces, los contratos por obra determinada, siguiendo la idea que me dio el licenciado Tobar. Contratos por tiempos obra determinada. Bueno, pues ya dijo la edificación. Si va a ser mi empleado, pues de una vez lo hago y así, ¿verdad? Pero si no, va a ser un contrato de prestación de servicios con un maestro albañil y el que se encargue de todo. Pero lo debo de señalar. ¿Qué voy a contratar? Por ejemplo, para hacer una carretera o para fincar una casa y yo voy a estarla dirigiendo, pues hago un contrato por obra determinada. Por tiempo determinado. ¿Cuál sería un contrato por tiempo determinado? Dice la ley que debe de ser, permítame un segundito. Bueno, me voy primero a los requisitos. Los requisitos del contrato. Ya vienen algunos cambios ya en la nueva legislación que anteriormente no se estaban señalando. Indica el artículo 25, nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, clave única del registro de población, o sea, del CURP, registro federal de contribuyentes para el que lo tenga y domicilio del trabajador y del patrón. ¿Por qué es tan importante el domicilio del trabajador y del patrón? Sobre todo el del trabajador. Porque cuando le voy a dar el aviso de rescisión o voy a informar de cualquier situación que ocurra en la empresa, tengo que tener su domicilio actualizado. Nosotros sugerimos que inclusive en las cláusulas se especifique que si por algo, que si no se proporciona el domicilio al que se cambie el trabajador dentro de las 24 o 48 horas siguientes, será causal de rescisión de la relación de trabajo. Me decía el otro día una contadora, oiga, pero ¿para qué eso es asustarlos? No, es que precisamente es una obligación que tiene esa persona, ¿verdad? Dice, el servicio o servicios que deban prestarse, las que se determinarán con la mayor precisión posible. Ahí, evidentemente, que no se puede, decía, no se va a señalar, si va uno a contratar a una secretaria, que dentro de sus obligaciones esté la de sacar fotocopias. Pero sí, se le sugiere que haya lo que se denomina, ay Dios, un manual no de procedimiento, un manual de puestos, ¿sí? Para categorizar, o sea, el que desempeña este cargo, este puesto, estas son sus obligaciones. Mismo manual que se tiene que entregar a la otra parte. El lugar o lugares donde va a prestarse el trabajo, la duración de la jornada, la forma y el monto del salario, el día y lugar del pago del salario. Y esto es muy interesante. Bueno, la indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado.
Todo el mundo lo señala, pero la verdad es que no, en la práctica, muy pocas empresas capacitan a su personal. Y luego la cláusula 9 dice, otras condiciones de trabajo tales como días de descanso, vacaciones y demás, que convengan el trabajador y el patrón. No es que le convenga al patrón, que convengan el trabajador y el patrón. O sea, si el trabajador me pide las vacaciones cuando él quiera, yo le voy a decir no, porque el otorgarte las vacaciones es una potestad del patrón, porque si me lo vas a pedir las que siguen de la Semana Santa, pues no, porque yo te necesito. En fin, todas esas cuestiones deben de quedar muy claras. Y esta última es la designación de beneficiarios a los que se refiere el artículo 501 de esta ley, para el pago de los salarios y prestaciones devengadas y no cobradas a la muerte de los trabajadores o las que se generen por su fallecimiento o desaparición derivadas de un acto delincuencial. Esto es muy importante, muy importante, porque se evitan muchos problemas a las personas. Yo tengo ahorita el asunto de una viuda donde pues no viene el nombre del beneficiario y entonces obviamente que tenemos que realizar un trámite. Y aquí les voy a leer aquí rápido el contenido del artículo 501. Indica, tendrán derecho a recibir indemnización en los casos de muerte o desaparición derivada de un acto delincuencial. Esto ya fue reformado ahora en mayo del 2019. La viuda o el viudo, los hijos menores de 18 años y los mayores de esta edad, si tienen una incapacidad de 50% o más, así como los hijos de hasta 25 años que se encuentran estudiando en algún plantel del Sistema Educativo Nacional. ¿Sí? O sea, es interesante destacar o sea, ya los contratos tienen que llevar todas esas cláusulas. Las ascendientes, a falta de cónyuge supérstite, concurrirá con las personas señaladas en las dos fracciones anteriores, la persona con quien el trabajador vivió como si fuera su cónyuge, o sea, la concubina, durante los 5 años que precedieron inmediatamente a su muerte o con la que tuvo hijos. Eso es lo que indica el artículo 501. Y ya lo sabemos, no priva al trabajador de los derechos que se hubiera determinado el servicio o servicios que se deban de prestar. El trabajador quedará obligado a desempeñar el trabajo que sea compatible con sus fuerzas, aptitudes, estado, condición y que sea del mismo género de los que forman el objeto de la empresa o establecimiento. O sea, importante destacar que el que no existan, que no esté el contrato, o sea, que no haya escrito, que no haya un contrato escrito, eso no libera al patrón, al contrario, lo deja más a merced del trabajador. ¿Sí? El artículo 35, porque luego he escuchado por ahí que dice, no, es que dice la ley que puede haber un contrato de capacitación y hay por ahí un errorcito, digo, más bien se puede medio confundir esa situación, pero el artículo 35 no nos deja lugar a dudas. Perdón. Indica el artículo 35, las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo determinado, por temporada o por tiempo indeterminado y en su caso podrá ser sujetos a prueba o capacitación inicial. Un contrato muy interesante es el contrato de temporada. Nosotros no lo vemos con mucha frecuencia, pero por ejemplo, cerca de aquí de Guadalajara hay muchos plantíos de berries. Ahí se contratan por temporada los trabajadores para la temporada. También, por ejemplo, en Guadalajara hay las ventas de Navidad, la temporada navideña que se le denomina. Entonces, nomás se tiene que determinar muy bien en qué consiste la temporada. ¿Comentarios? ¿Algún comentario? No, queda claro.
Sí, maestro, nada más para ¿No lo comentarle estoy que está aburriendo? muy, no, está muy No. interesante su Sí, muy claro. plática, está muy clara y la verdad, yo que todavía estoy estudiando, la verdad me está sirviendo mucho. Qué bueno, muchas gracias, muchas gracias. Y yo A necesito usted. así como dicen, necesito no el aplauso, pero sí la participación, porque como no los veo a todos y a lo mejor se hacen como los alumnos que se conectan y luego se van a ver la tele a otro lado. Hola, maestro. Buenas Bien, tardes. Buenas tardes. buenas tardes. A Maestro, sus yo órdenes. tengo una duda. Sí, En el caso de dígame. una empresa que tiene para ella trabajando empleados repartidores, pero solamente es para un proyecto porque ellos A ver, casi no reparten. le escuché, discúlpeme. No, no se preocupe. ¿Ya me escucha? A ver, ¿me repite, por favor? Sí. Sí, para una empresa que celebró un contrato de prestación de servicio y para ello tuvo que comprar, contratar empleados, pero solamente es para ese contrato, aplicaría aquí el de obra indeterminada y después despedirlos mediante ese contrato de prestación porque pues ya no va a tener trabajo para ellos. A ver, voy a ver si le entiendo. Celebró la empresa un contrato de prestación de servicios para que le prestaran ¿qué servicios? Es un laboratorio y hacen envíos Ok, de muestras de entonces, sangre o de cosas. O sea, entonces, mi giro son los envíos de muestras de sangre, pero ok, ya se a me ver, acabó el contrato con ese laboratorio. ok, muy bien. ¿Usted contrató a esas personas para ese efecto, para ese proyecto? Sí, para ese proyecto. ¿Así lo dijo, así lo especificó usted en su contrato? No, esta es mi duda porque ya me pasó, o sea, no lo especifiqué en el contrato y entonces pues ya tuve problemas por este hecho. Aquí tendría que haberlo Sí, claro. especificado con la fecha del mismo contrato de prestación de Sí, servicios. sí, mire, más bien usted va a celebrar el contrato de prestación de servicios con la empresa a la que le presta el servicio. Y usted va a contratar trabajadores para repartir muestras, ¿me dijo? Sí, bueno, Bueno, sí, sí, o sea, sí. Entonces usted va a hasta celebrar, transporte. usted va, no le, no le escucho. Mire, nosotros somos abogados de una empresa que presta servicios de software. Entonces, nuestra empresa contrata con los beneficiarios del servicio y a su vez contrata personal para mandarlos a trabajar a esas empresas, pero para ese proyecto exclusivo, ¿sí? Pero se establece con claridad. Eso es lo importante de esta situación, ser muy claros, muy específicos. Si usted no lo hizo, automáticamente esos trabajadores están contratados por tiempo indefinido. Mi pregunta sería, ¿usted celebró contrato individual de trabajo con ellos? Sí, celebré uno, pero por obra determinada. Solamente que sí tiene fecha de inicio, pero no tiene fecha de final. O sea, Es lo dejé correcto, como vamos muy a pensar abierto. que está bien, es correcto, su contrato es correcto, pero ¿dijo para qué obra determinada? No, Ah, solamente puse que era para una obra determinada y sus actividades. no, entonces cometió ese pequeño error, ¿verdad? Porque se debe decir para qué obra precisamente, porque es determinado. Usted no sabía cuánto tiempo iba a durar si no hubiera sido por tiempo determinado para este evento. Pero si Muy era bien. para ese proyecto, para ese laboratorio, entonces debió señalar en su contrato una obra determinada consistente en esto, para esta empresa, por este tiempo que dure el servicio. Ok, Si no muy lo bien. señala, entonces sí incurrió en un error. Eso es precisamente, sí, licenciado José Antonio. Licenciado Adán, una pregunta. Para que no se vuelva
un contrato por indeterminado, ¿qué tiempo se le puede dar a una persona a prueba? Bien. Mire, el contrato es por tiempo indefinido con periodo de prueba. Y ese periodo es únicamente de 30 días. ¿Sí? Por ejemplo, usted va a contratar a un chofer de tráiler. Y el cuate llega con su licencia y todo, pero a la hora que usted lo ve que se sube, no sabe ni cómo subirse ni cómo abrir siquiera la puerta. Entonces dice, bueno, está nervioso, vamos a ver. ¿Sí? El periodo es hasta de 30 días. No tiene que tenerlo usted los 30 días. Si antes Si no, de ya los se 30 vuelve días indeterminado. esa persona no demuestra la capacidad, la expresión concluye. ¿Perdón? Si no, se vuelve por tiempo indeterminado. Sí, pasando el día 30, se convierte en contrato por tiempo indeterminado. Hay por ahí una historia que parece que es un cuento, pero es de la vida real. Un empresario contrata a un chofer y los primeros 15 días el chofer lavaba el carro, lo metía a la aspiradora, se ofrecía para llevar a los niños, a la señora al supermercado, paseaba al perro, todo. Pasaron los 30 días, firmó el contrato y a los 3 días le dijo el patrón, oye, ve por mi esposa a tal lado. No, yo no. ¿Cómo que no? No. Yo soy chofer de la empresa. Yo soy su gata. Lo dijo el empleado antes de los 30. Y se acabó. Y se quedó. Claro, después lo ha de haber rescindido, pero a lo que me refiero con eso es que hay que ser muy cuidadosos desde el momento en que vamos a contratar. ¿Sí? Hay lugares donde hay mucha rotación y entonces agarran a quien va pasando. Y yo les digo que la relación de trabajo es como la relación de pareja. Cuando empieza la relación, todo es miel sobre hojuelas. No, el primer tiempo. ¿verdad? Y luego después que empiezan los problemas, igual que en las relaciones de pareja, es que tú un día me hiciste y un día no quisiste. No, espérate. Por eso es que la ley nos señala un término de 30 días. Y 30 días prescribe nuestro derecho precisamente es la importancia del reglamento interior de trabajo. Pero luego tampoco tienen un reglamento y si lo tienen se los hizo algún cuate y nada más lo depositaron. Pero no siguieron las reglas que se tienen que seguir para la elaboración de lo que viene siendo precisamente el reglamento de trabajo. Por eso a lo que yo refiero es que el derecho laboral es un todo, no nomás es el juicio o ir a sentarse a negociar a una mesa. ¿Sí? Entonces, si la base de todo es el contrato, bien elaborados los contratos, como dicen por ahí, abogado y médico barato, error. Tampoco te vas a ir a alguien que se quiera comprar en una consulta una bolsa Louis Vuitton, ¿verdad? Tampoco. O sea, todo dentro de los parámetros. Hay una pregunta en chat, pero no la veo, maestro Tobar. ¿La puede usted ver? Permítame. Maestro Dan Romero, en una relación laboral y en estos tiempos de COVID-19, ¿dónde se cubren guardias? Existe el comunicado por parte del DRC, ¿dónde se indica el horario a cubrir? ¿No me escucha? ¿Me escucha? No, a ver, ¿Maestro? A ver, ahorita sí ya. Dice la pregunta, maestro Dan Romero, en una relación laboral y en estos tiempos de COVID-19, donde existen guardias, existe el comunicado por parte de RC, donde se indica el horario a cubrir, pero cada jefe tiene sus propias necesidades, le sale del rol de guardias y tiene que presentarse a trabajar mediante un lugar. ¿Esto es legal? Es que no lo escucho. A ver si la persona me puede decir directo. Es que no le escuché. O sea, ¿le están cambiando el horario de trabajo? Sí. Dice donde hay como un rol y cada jefe tiene sus propias necesidades y se salen de ese rol. ¿Eso es legal?
¿Se salen los jefes o los trabajadores? Los jefes. Los jefes. Tiene varios jefes. Sí, lo que sucede es que hay que darnos cuenta qué tipo de trabajo se desempeña. Hay empresas que tienen 3 turnos y cuando se contrata se señala que se puede cambiar a la persona de turno. Si no hay esos señalamientos, les están violando las condiciones de trabajo. Y entonces, digo, no es legal, ni es debido, ¿sí? Se da el caso de que, por ejemplo, por capricho, ya queriendo fastidiar al trabajador, el que trabajaba en el horario matutino, lo cambio al vespertino. Que por necesidades de la empresa, ¿no? Es que me tienes que decir cuáles son las necesidades de la empresa. Porque si me cambias, permíteme, Isaías, porque si me cambias en la tarde en forma arbitraria, yo tengo, tratándose de las mujeres, tienen a los hijos en la escuela en la tarde, ¿y ahora qué van a hacer? ¿Verdad? Sí, Isaías, a tus órdenes. Sí, buenas tardes. Ese supuesto, yo siento que va dirigido en lo que se está pasando actualmente en las tiendas, así como supermercados, abarroteras, incluso creo que se han dado casos también prácticos en agentes de seguridad privada. Más o menos por ahí va, yo siento esa pregunta, que los encargados les aumentan su horario, carga de trabajo e incluso les piden que entren a las 6 de la mañana cuando entran a las 10. O cuando entran a las 10, o salen a las 8, les piden que salgan a las 10 de la noche. Más o menos es lo que están haciendo este tipo de giros. Siguiendo con eso que tú me dices, no, pues es ilegal y es ilegítimo, ¿verdad? La situación es que se está abusando ahorita en este tiempo precisamente para deshacerse de los trabajadores o para pagarles menos. Y ahí es donde debe entrar la Secretaría de Trabajo. Ahí es donde deben de quejarse a la Secretaría de Trabajo para que intervengan los inspectores. El problema que se da es que luego los despiden. Y bueno, ahí es donde se tiene que hacer una evaluación. Me regreso a aquello que dije, que la relación de trabajo es como la relación de pareja, ¿verdad? Hay que valorar. Maestro, ¿puedo un comentario? Sí, claro. Bueno, en relación al tema de hoy, y sabemos que, bueno, ya el COVID... ¿Me hablas un poquito más fuerte, por favor? El COVID cambió muchos aspectos legales y en la cuestión de las relaciones laborales de la actualidad. ¿Qué es lo conveniente en estos momentos realizar hacia los trabajadores? Porque si bien es cierto que ya había un contrato previo que manejaba un horario, unos días de descanso, y ante toda esta situación, ¿qué es lo más recomendable que no afecte la relación laboral o la relación empleado-empleador? Sí, muy bien. Precisamente lo que mencionaba yo en un principio, se trata de armonizar. Tanto el patrón está desesperado porque no tiene para pagar, ¿sí? Sabemos que se cometió no el error, sino yo creo que amañadamente las autoridades de salud no decretaron la contingencia sanitaria, que de nada nos hubiera servido, porque nos han llevado de mes a mes a mes, dijeron 15 días, dijeron un mes y vamos en 4. ¿Qué es lo que se recomienda? Negociar. Para mí es muy sencillo, lo explico. Mira, esto es lo que hay. ¿No lo acabamos o lo conservamos? Si no lo acabamos para todos. O sea, para todos se debe de tratar de negociar. Los abogados, a mí cuando me dicen, yo creo que este va a ser abogado, es bien perrucho. No, ese no va a ser, va a ser boxeador. O sea, qué perrucho van a ser buenos abogados, ¿verdad? Pues, es muy gritón. No, entonces se va a gritar en la lucha libre, va a anunciar al luchador. O sea, nosotros tenemos por qué ser más que no negociadores, ¿verdad? Armonizadores. Entonces, yo me pongo en las dos partes. Como patrón de una microempresa, tiene 10 trabajadores. El patrón no quiere quedarse sin trabajadores y mucho menos cerrar su empresa.
Si no tiene otra cosa que hacer, lo va a hacer. Yo cuando empezó esto, les estuve a través de las redes haciendo una serie de comentarios y recomendaciones. Y yo les decía, porque ya vieron que el gobierno federal no quiso esperar a que los patrones difirieran los pagos de sus aportaciones ni sus cuotas al Seguro Social y todo eso, el pago de impuestos. Entonces yo les decía, no les van a dejar otro camino. En un momento dado, si los ahorcan, se van a ir a la terminación de la relación laboral, a la terminación colectiva de la relación laboral. Y luego, los que tengan la forma van a pedir lo que conocíamos como suspensión de pagos, el concurso de acreedores, y los impuestos no los van a pagar. Pero volviendo a esa pregunta, ¿qué recomiendo siempre? Armonizar, negociar. ¿Sí? Si yo como trabajador, como dicen por ahí, me armo, me digo, a mí me vale, pues te vale, pues se va a acabar. Y tengo más posibilidades, yo como patrón, de volverme a levantar, que en estos tiempos el trabajador encuentre dónde laborar. Escuchaba antier a un compañero abogado, doctor en Derecho, en una entrevista que le hicieron, donde decía que 2 de sus hijos con maestrías en Derecho no encontraban trabajo. Y que no encontraban trabajo porque eran abogados. Entonces yo le comenté a mi mujer, entonces no andan buscando trabajo como abogados. Como abogados no encontraron dónde acomodarse. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Armonizar. No nos queda otro camino. ¿Verdad? Curiosamente también escuché esa conversación de otro compañero de aquí que realiza estas pláticas de charlas por Facebook y videoconferencias. Sí. Y aquí a la razón de lo que voy es, ante la inactividad de las juntas locales y federales, ante esa falta de apertura por parte de sus juntas, y no es que te reciban el convenio o la nueva, o el poder negociar por otro medio de una modificación a ese primer contrato de trabajo que ya se tenía, es lo que procedería. Para eso no necesitas a la Junta ni a la autoridad laboral. Es un error, se los dije yo en medios, se lo dije inclusive a los periodistas. Para efectos de estadística, pues es muy padre decir, se celebraron 1.500 convenios o 2.500 convenios. Es un error, no hay necesidad de ir a hacer cola. Imagínense ustedes que tuvieran una empresa, que representaran una empresa que tiene 300 trabajadores, había que hacer cita individual para que fueran a ratificar un convenio donde únicamente están modificando la relación laboral. Entonces se celebra un convenio entre las partes y punto. Léanse ustedes el tercer párrafo del artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo. Ahorita se los leo. Y me echaron mucho pleito con eso. Digo, no, pues ¿dónde dice? El artículo 33, en su fracción segunda, dice, todo convenio o liquidación para ser válido deberá hacerse por escrito y contener una relación circunstanciada de los hechos que lo motiven. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Un convenio por escrito donde diga, en virtud de la pandemia, o como le quiera denominar, del COVID-19, me he visto una necesidad de suprimir estos tiempos o esto, lo que sea, que vaya usted a manifestar, ¿sí? Y contener una relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos comprendidos en él. Luego, la fracción tercera, que es para mí la más importante, indica, cuando el convenio se ha celebrado sin la intervención de las autoridades, porque la fracción segunda indica, será ratificado ante los centros de conciliación. Ahorita sería todavía ante la Junta de Conciliación. Pero luego el tercero indica, cuando el convenio se ha celebrado sin la intervención de las autoridades, será susceptible de ser reclamada la nulidad ante el tribunal solamente de aquello que contenga renuncia de los derechos de los trabajadores. ¿Sí? Nosotros en la oficina, para lo que viene siendo seguridad jurídica,
les indicamos que traten de ratificar los convenios de terminación de la relación laboral. Las renuncias no, aunque hay quien también quiere llevarlos a ratificar las renuncias. Y también ahí hago hincapié en algo. Las renuncias son muy sencillas. Todas esas renuncias donde dice que vengo y que digo y que nunca tuve una enfermedad y quién sabe qué y que el artículo fulano y perengano, esas renuncias son facilísimas de tumbar en un juicio. ¿Por qué? Porque no reflejan la voluntad del trabajador. Nos tocó ver un asunto de una empresa que yo creo que es un outsourcing, no sé qué sea, que no quisimos entrarle, donde decían que un trabajador había renunciado, porque era un velador, que había renunciado a las 2 de la mañana y que había pasado a la oficina y que había elaborado su renuncia. Y todas las renuncias de esos juicios eran idénticas. Ya estaban prefabricadas. Entonces, una renuncia es tan sencillo como te doy las gracias, ya me voy porque tengo otro trabajo y ahí nos vemos. Hace unos días les compartí una tesis que vale la pena revisarla, donde indica que la renuncia de la mujer embarazada por sí misma no es una prueba suficiente, porque no es lógico que una persona embarazada, una mujer embarazada, vaya a renunciar si no tiene otro trabajo y todos. Una persona que tiene 15 años laborando y dicen que renunció y con una renuncia así toda elaborada, elaborada obviamente por la empresa, y no tiene otro trabajo. Con base en eso, promueve la nulidad de sus actos y los gana. ¿Sí? Entonces, no hay necesidad de ratificar esos convenios. Es perder tiempo, simplemente nada más que no renuncien a sus derechos ni a sus derechos laborales y no hay problema. Van a cambiar el horario. Sí, Luis. Adelante, Luis. Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta, regresando un poquito a los contratos. Sí. En un contrato que es con periodo de prueba, que alguna empresa manifieste que ese periodo de prueba sea por 3 meses, no contradice, no recuerdo el artículo, pero hay un artículo que dice que el periodo de prueba comprenderá, creo que son 30 días. Así es. Sí, solamente el periodo de prueba es de 30 días. Nada más se amplían a 3 meses, tratándose de trabajadores para puestos de dirección, gerenciales y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa. Y en el supuesto de un empleado, de un obrero, si le dan ese contrato, entonces sí está violando lo que dice el artículo, ¿cierto? Claro, y ya ese contrato es por tiempo indefinido. Ok. Sí, en eso hay que tener mucho cuidado. O sea, el contrato, y te repito, es contrato por tiempo indefinido con periodo de prueba. Y tengo 30 días para ver si el trabajador me funciona o no me funciona en eso que lo estoy probando. Dicen, es que es un periodo demasiado corto. Sí, claro. Yo quisiera que fueran 90 días, pero así lo establece la ley. Y en el periodo de capacitación son 90 días y pueden irse al doble en los que también en los empleados de dirección. ¿Sí? Y en el de capacitación hay que... ¿Y cuáles son los parámetros? No es que no, pues no te capacitaste, ya te fuiste. Y también el periodo de prueba, no es que no rendiste, no, hay que decir, por eso es tan importante especificar para qué se le contrata. Ok. ¿Sí? Muchas gracias, maestro. Al contrario. Maestro, en el chat una persona dice, maestro Romero, pueden celebrar un contrato, está identificada como María Gutiérrez, pueden celebrar un contrato a prueba, descansar al trabajador y una semana después volverlo a contratar y celebrar un nuevo contrato de capacitación. Absolutamente. Ahorita les leo el artículo. No. O sea, esas es precisamente las artimañas y argucias que se han estado dando a través de los muchos años. Me voy a remontar a años atrás.
Cuando yo inicié en mi profesión, bendita profesión, hace 51 años, estaban muy de moda las asociaciones civiles y todos los despachos se constituían como AC. ¿Sí? Y muchos. Después nosotros como abogados tendremos que tener una SC o una sociedad responsable limitada. ¿Sí? Y las empresas son entidades mercantiles y por lo tanto serán sociedades anónimas. Entonces, acuérdense ustedes que hubo un tiempo en que proliferaron las cooperativas. No había empleados, eran cooperativistas. Era la forma de evitar el pago de impuestos. No sé si se acuerdan o por lo menos por ahí hay unas cooperativas que sí funcionan como cooperativas, pero antes muchas empresas fueron cooperativas. Entonces le han ido ideando cómo ir evitando pagar. Entonces dice, no, pues mira, hazle un contrato de prueba y luego le haces un contrato de asimilados a salarios, y luego lo descansas 15 días y luego lo vuelves a dar. Pues solamente ellos se las creen. ¿Sí? La verdad es que es una artimaña para que deje de trabajar, deje de cotizar y luego lo vuelvo a dar. Pero jurídicamente hay una concatenación. ¿Sí? Definitivamente está prohibido. Déjenme compartirles ese artículo. Aquí está esta parte. Es el señalamiento de una obra determinada, puede únicamente estipularse cuando lo exija la naturaleza. Ya lo mencionamos, por ejemplo, para construcción. El señalamiento de un tiempo determinado puede únicamente estipularse en los casos siguientes, cuando le exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar. Por ejemplo, un contrato por tiempo determinado. Para fiestas de octubre. Se contrata personal para ese evento de fiestas de octubre. Cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador. Vamos a pensar en la licencia por maternidad. Pero hay que señalar en qué consiste, o sea, por qué es por tiempo determinado y a quién suple. Y los demás casos previstos por la ley. Un caso de los demás así previstos por la ley, se me viene ahorita a la cabeza, por ejemplo, contratar a los maestros de los de kinder y primaria. Inclusive yo como docente de la Universidad de Guadalajara firmo un contrato por tiempo determinado en cada cuatrimestre, cada semestre. Luego indica el 39A. En las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado o cuando excedan de 180 días, podrá establecerse un periodo a prueba, el cual no podrá exceder de 30 días. O sea, no podrá exceder, puede ser menor, como lo indiqué hace un rato, no hay por qué esperarnos. Con el único fin de verificar que el trabajador cumple con los requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar el trabajo que se solicita. De ahí la importancia de tener el manual de los puestos. ¿Sí? Dice, el periodo de prueba a que se refiere el párrafo anterior podrá extenderse hasta 180 días solo cuando se trate de trabajadores para puestos de dirección, gerenciales y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento de carácter general o para desempeñar labores técnicas o profesionales especializadas. Y durante el periodo de prueba, el trabajador disfrutará del salario, la garantía de la seguridad social y de todas las prestaciones, ¿sí? De no acreditar el... Perdón. Hola, doctor. Perdón. De no acreditar el trabajador que satisface los requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar las labores, a juicio del patrón, aquí dice, tomando en cuenta la opinión de la Comisión Mixta de Productividad, Capacidad y Adiestramiento. En los micro y pequeñas empresas no hay esa comisión, no se requiere. Entonces, a juicio del patrón, se dará por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. No se rescinde, se termina la relación. ¿Sí? Pero hay que decirle precisamente al trabajador con mucha claridad a qué viene, o sea, en qué consiste la prueba. Y luego aquí tenemos el de capacitación inicial. Se indica el 39B.
Se entiende por relación de trabajo para capacitación inicial aquella por virtud de la cual un trabajador se obliga a prestar sus servicios subordinados bajo la dirección y mando del patrón con el fin de que adquiera los conocimientos o habilidades necesarias para la actividad para la que vaya a ser contratado. La vigencia de la relación de trabajo, aquí es donde está un poquito confuso con el otro artículo que les leí, porque no es, dice aquí, la vigencia de la relación de trabajo a que se refiere el párrafo anterior será una duración máxima de 3 meses. O sea, pero eso yo lo entiendo que es para la capacitación y así lo entienden también las tesis jurisprudenciales. O en su caso, hasta de 6 meses solo cuando se trate de trabajadores para puestos de dirección. Es la misma situación que la anterior. ¿Sí? Luego aquí indica el 39C, la relación de trabajo con periodo a prueba o de capacitación inicial se hará constar por escrito garantizando la seguridad social del trabajador. En caso contrario, se entenderá que es por tiempo indeterminado y se garantizarán los derechos de seguridad social del trabajador. Luego, indica el 39D, los periodos a prueba o de capacitación inicial son improrrogables. Dentro de una empresa o establecimiento no podrán aplicarse al mismo trabajador en forma simultánea o sucesiva periodos de prueba o de capacitación inicial, ni en más de una ocasión, ni tratándose de puestos de trabajo distintos o de ascensos, aun cuando concluida la relación de trabajo surja otra con el mismo patrón. ¿Sí? A efecto de garantizar los derechos de la seguridad social del trabajador. Pues, como podrán ver, ¿sí? Este es muy interesante, miren. El 39E indica, cuando concluyan los periodos a prueba o de capacitación inicial y subsiste la relación de trabajo, esta se considera por tiempo indeterminado. ¿Sí? O sea, ese ya está. Luego aquí, en el 39F dice, la relación de trabajo por tiempo indeterminado serán continuas por regla general, pero podrán pactarse para labores discontinuas cuando los servicios requeridos sean para labores fijas y periódicas de carácter discontinuo, en los casos de actividades de temporada o que no exijan la prestación de servicios toda la semana o mes o año. ¿Sí? Aquí se refiere, y para que nos quede más claro a mí por lo menos, por ejemplo, en las personas, las trabajadoras del hogar. Nada más necesito Hola, lunes, Nana, miércoles y buenas tardes. viernes. ¿Cómo sigue tu familiar Esteban? Pues nada más lunes le hago un contrato de trabajo por tiempo indefinido, pero con jornadas discontinuas. ¿Sí? No sé si me expliqué. Sí. Tenemos otra pregunta también, maestro. Sí. Referente a lo que es el tema, pues que es en etapas de COVID. Dice, en esos tiempos de COVID, si las personas de la tercera edad que prestan un servicio para una empresa y no pueden asistir, ¿qué debo de hacer yo como patrón? Pagarles. Si no les puede dar trabajo en su casa, pagarles. O sea, la situación aquí es complicada por lo siguiente. Primero, hay prácticamente una prohibición. Las personas mayores de 60 años, yo por eso no he salido de mi casa, no debemos de salir a trabajar. Ni las embarazadas ni los menores de 15 años. ¿Qué le están diciendo al patrón? Pues hay que pagarles, ¿verdad? ¿Por qué razón? Bueno, porque corren mucho riesgo de contagiarse. Y ya lo vimos el otro día con su compañero Hugo Hernández. Ya vimos el otro día que ya aquí está Hugo, que no me deja mentir, es su hijo, ¿verdad? Hola, Hugo. Precisamente que el Seguro Social, en cuanto a las incapacidades, está siendo un tanto, según leí yo, para que, o así lo entendí, es para que se dé una incapacidad, hay que acreditar precisamente que hubo un contagio dentro de la empresa o en el trayecto, algo por ahí va. Entonces, para evitar esos riesgos, pues no queda otra más que pagarles. O darles trabajo en casa, ¿verdad? ¿Seguimos? Sí, maestro, no hay más preguntas en el chat. Aparentemente tampoco por este medio. A ver, dígame. Bueno, yo tengo una duda. ¿Puedo preguntar? Sí, claro. Ah, ok. Por ejemplo, en el caso de una constructora que contrata, por ejemplo, pues albañiles, pintores y demás puestos similares,
¿Qué contrato sería el adecuado? ¿Un contrato por obra determinada o por tiempo determinado? Porque aquí el tema, por ejemplo, a veces se contrata por ejemplo, en una obra, pero a veces se termina antes porque nada más fue como para cierto trabajo, por ejemplo, no sé, de pintar departamentos. Pero a veces se prolonga la obra y tienen que irse a otros departamentos. Me refiero por el tema de que si es por una obra determinada, pues se podría especificar que es para ciertos departamentos. Mire, Pero en el caso del tiempo, a veces no se tiene no, como es que muy la obra establecido. determinada, ya lo está diciendo el contrato, está determinando para qué obra lo contrata. O sea, si usted no le dijo que la obra, si usted dice que va a durar 3 meses y la obra está como la del tren ligero que lleva 3 años de retraso, pues está, imagínese nomás, ¿verdad? Entonces, usted va a contratarlo por la obra determinada. ¿Consistente en qué? En la edificación de unos departamentos en la esquina de tal y tal calle, ¿sí? Y hasta que se acabe la obra. Y ustedes, los de las empresas constructoras, tienen mucha rotación de personal, Sí, ¿verdad? Igual que los agricultores. Entonces sí hay que ser muy cuidadosos con eso. No es por tiempo determinado, es por la obra. Entonces usted me dice, es que ya te terminó la obra y la cambié a otra. No, pues ya se amoló. Ok. En el momento que lo cambia de un lugar a otro, entonces ya es por tiempo indefinido. Ya lo considera usted su trabajador. Ok, pero por ejemplo, si es por obra determinada, pero por ejemplo, como le comento, si es un pintor que nada más va a hacer específicamente un departamento, ¿tendría yo que ponerle en específico que es para pintar nada más dichos metros? O sea, Sí, tan específica. sí, claro. Okay. Porque Sí, para eso lo contrató. Hace muchos años le ocurrió a la hermana de un compañero nuestro, abogado, que pasó un cuate con una brocha y le tocó a la puerta de su casa y dijo que si le pintaba la fachada. Y pues, ¿cuánto me cobras? Pues vamos a pensar que le dijo, pues 2,000 pesos. Pues ándale, ¿cuántos días te tardas? Pues unos 3 días, órale. Fue y le pintó, le empezó a pintar, le dejó ahí su brocha y la pintura que la persona esta misma había comprado. Y yo todo, nomás, yo pongo mano de obra y pintura y le cobro 2,000 pesos, órale. Al segundo día, al tercer día ya no fue el pintor. Y entonces me habló y le dije, pues ya te tronaste. Sí, al quinto día le llegó la cita de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. La acusó de despido injustificado. Exacto. Yo, ¿qué me iba a imaginar? Pues ese es el problema. Que hemos escuchado hasta la saciedad lo de papelito habla y papelito habla y papelito habla. El otro día escuchaba yo a un amigo que estaba muy, muy molesto porque murió otro amigo de él y la viuda, que nunca se casó, pues era la concubina de su amigo. Cuando él iban a levantar el acta de función, ella se ostentó como esposa. Él le dijo, no, tú nunca fuiste no fuiste esposa. No, dice, se puso una enojada que hasta ahorita hace 3 años que murió mi amigo y no me habla. Porque dije que no era la esposa. Yo le dije, pues papelito habla. Pues claro, papelito habla, ¿verdad? Entonces, si no tenemos el papelito adecuado, pues no tenemos la forma de acreditarlo. Y como les digo, estas épocas que vienen, a partir de ahorita ya lo vimos ahorita en el COVID. Ahorita ya lo vimos, ahorita. ¿Cómo le modifico? ¿Cómo le hago? Estuvimos en varios foros indicándoles, negocien. Hay que entender que lo que hay que tratar de salvar es la fuente de trabajo. Hay infinidad, inclusive despachos de abogados grandotototes que se están haciendo chiquitos. ¿Por qué? Porque entramos a una nueva época. Así como decían los antiguos, el que no se aclimata se friega, ¿verdad? Entonces, ahorita inclusive, fíjense, esta situación del Zoom, a mí hace como 10 años me dijeron que si no quería dar clases en línea, dije, no hombre, yo no, a mí me gusta estar ahí echando relajo ahí con los alumnos y caminar por los pasillos. Y ahorita, yo ya tengo 4 meses aquí en la casa, tan a gusto en pantuflas que digo, no, yo no salgo. Yo mejor aquí por Zoom, ¿verdad? Sí, pero y ahora algo bien interesante que acabo de entrar a la cámara, creo que fue el día de ayer, por ahí lo compartí, es lo que viene siendo el teletrabajo. Muy interesante. También ese contrato lo tendremos que saber hacer. Maestro, yo tengo otra duda que me surge ahorita. Dígame.
y si yo contrato a una persona para que trabaje en un lugar, que haciendo la actividad que usted quiera, ahorita me vino a la mente por el pintor, y esta persona va y demanda, pero yo que lo contraté no soy ni dueño ni tengo nada que ver con esa propiedad, ¿cómo me va a poder demandar? No, sí lo va a poder demandar. Lo malo es que ahí donde trabajó es subsidiariamente responsable. El que va a demandar es a donde fue a trabajar. ¿Y si el dueño no sabe nada de eso? No, pues ya se metió usted en un problema, porque el día que lo vea le va a poner una recia. Le digo porque a mí, en lo personal, una vez así me pasó. No me demandaron. A mí pero yo contraté a una persona para hacer un trabajo, y la propiedad no es mía, porque yo tenía una propiedad que se humedecía con el otro lado. El agua le llegaba a él, se inundaba, y yo me humedecía. Entonces yo le dije al dueño, le dije, oye, ¿me darías permiso de arreglar para que el agua no me humedezca? Y me dijo, sí. Entonces yo hice eso, le contraté a un albañil, el albañil vino, arregló y pasó esto. O sea, no me demandó eso, lo más le pregunto por eso. No me demandó, pero pasó prácticamente eso. ¿Sí? Vino aquí, estuvo unos días, trabajó, él sí terminó el trabajo, también le pagué, yo como vi que era muy trabajador, dije, bueno, pues lo voy a contratar, pero ya nunca volvió. Y me quedó, ahorita te digo eso, dije, ay, bueno, yo me pude exponer a que demandara, pero ¿a quién va a demandar si el dueño de esa propiedad no soy yo? No, pero sí, el dueño precisamente de la propiedad donde él desempeñó el trabajo, él tendría que responder. Y sí sabía, ¿cómo que no sabía nada? Le dio permiso a usted que se metiera a arreglar a su casa. Pero el albañil no lo contrató. No le hace, pero trabajó en esa casa. Precisamente eso es lo del outsourcing. El outsourcing negro, de eso trata. ¿Sí? ¿Cuál es el outsourcing adecuado? Por ejemplo, la prestación de servicios de limpieza. Su empresa no se dedica a la limpieza, contrata un outsourcing, una empresa externa para la limpieza, para la jardinería, para la vigilancia, para ahí sí. Pero si usted vende automóviles, no va a contratar a su personal del servicio de ventas a través de un outsourcing, que es lo que hacen. ¿Verdad? Eso es lo que hace. Esas son las famosas factureras. Entonces, Maestro, ¿puedo hacer una aportación? Sí, claro. Ok, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Se me vino a la mente porque, de hecho, yo soy de Tepatitlán, radico en Bahía de Banderas, Nayarit, y soy egresada de la Universidad de Guadalajara. Pero se me hace muy curioso porque yo quise demandar una empresa que al final no supe ni cómo hacerle, porque yo trabajaba en Valle de Banderas, vivía en Vallarta, el patrón vivía en Tecate, Baja California creo que es, no, Mexicali, mentiras, Mexicali, vivía en Mexicali. Ante el Seguro Social me dan de alta en Mexicali, pero era a través de un outsourcing. Estuve trabajando 3 meses y voy a firmar contrato en Vallarta. Pero a la hora de firmar, al mismo tiempo yo confiada firmé la renuncia, ¿no? Entonces dije, ¿a quién demando? Si a la fuente de trabajo, al lugar donde usted trabajaba físicamente. Sí, en Bahía de Banderas, entonces la competencia, la jurisdicción es Tepic, es Nayarit. Pero entonces no, porque el domicilio del otro outsourcing, o sea, ya eran 2, o sea, había 2 outsourcing, la de Baja California, la de Jalisco y la de Bahía de Banderas, la de Nayarit. Sí, es complicado, y más por el tiempo que usted llevó trabajando, ¿verdad? Porque sí tenía que mencionar también quién le paga. Entonces va a demandar a la fuente de trabajo donde usted laboraba físicamente, a quien aparece como patrón, con el domicilio en aquel lugar, y luego a veces hay hasta 2 pagadoras. Nosotros demandamos a una empresa vendedora de automóviles, y uno de los outsourcing era un sindicato. Ahí les daban quién sabe qué le pagaban ahí a la empleada, ¿verdad? Ni siquiera supe cómo se llamaban.
La ley es muy clara en ese aspecto. Dice, cuando el trabajador no sepa el nombre del patrón, no me sé el artículo porque no me lo sé, basta con que se señala el domicilio donde prestó sus servicios para que... Y ya ellos ya se encargan. Lo que viene ya en la reforma laboral, lo que viene es muy interesante, porque va a haber precisamente lo que estábamos viendo el día de ayer, viene ya un periodo prejudicial, previo al juicio. Y ahí sí ya no va a haber para dónde se hagan los patrones. Y también se va a evitar que el trabajador demande hasta la que junta la basura, ¿verdad? Porque es muy común que los abogados los abogados laboristas, no los laboralistas, los laboristas demanden a Juan Tuercas, a ver dónde les pega. ¿Sí? Toda demanda, también al contador y al otro y al aguador, todo demanda a todos. Entre más molestias demos, más dinero sacamos, no se trata de eso. ¿Sí? Entonces, sí, ahí es complicado, pero sí hay que, usted no tiene por qué, o sea, ¿quién le paga? ¿Qué decía su nómina o le depositaban? No, me depositaban. No, pues entonces nada más ahí donde trabajaba usted, lo demás, diría mi compadre Memo Barco, yo no sé del hilo, mariquita es la que cose. No, la verdad no seguí el juicio porque yo tenía que irme hasta Tepic. La junta está en Tepic. Sí, ahí podía haber utilizado los servicios de los abogados de oficio, ¿verdad? Que muchos no tienen oficio, pero ahí están. Ni beneficio. Sí, bien. Preguntan en el chat, maestro. Sí. Preguntan, ¿cómo sería ese, yo me imagino que ese acto prejudicial o esa cuestión prejudicial? Yo creo Sí, lo que bueno, ese es un tema bastante, si gustan luego lo tocamos, porque sí nosotros precisamente hicimos confianza, como al cabo la Junta de Conciliación aquí los juzgados laborales aquí en Jalisco se van a constituir hasta el 2024, todavía no, pero es interesante. Va a ser un sistema donde es una conciliación previa al juicio. Se la platico rapidísimo de lo que me acuerdo. Entonces el trabajador va a citar al patrón, se va a manifestar ahí la situación ante el conciliador y el conciliador se estima que debe ser alguien que sepa conciliar, no el clásico mes y partes proporcionales. Ándale, agárralas porque si no, no has ganado el juicio. Digo, que es lo que escuchamos en las juntas generalmente. O sea, el conciliador deberá inclusive tener, y eso me encantó, conocimientos de psicología. O sea, va a negociar, a conciliar, pero va a ser casuístico. No va a agarrar como ahorita la retajila esa, que es la única negociación que quieren hacer es esa. O sea, saber cuántos años duró. Como si duró 15 años trabajando, quieres darle mes y medio y partes proporcionales. Es que no la corrí. Bueno, entonces, si no llegan a una negociación, entonces sí ya se pasará a la etapa del juicio, ¿verdad? Y se estima que ese periodo no debe ser superior a 50 días. Entonces, a mí se me hace muy interesante. Si efectivamente contratan gente que realmente sepa conciliar. Porque no es sencillo. Yo no sé, ustedes que también litigan derecho civil en las audiencias de avenimiento de los juicios de divorcio, pues yo no sé para qué sirven. Y por ahí hace muchos años escribí un artículo al respecto, sobre todo en los divorcios voluntarios. ¿Cómo va a conciliarlos la persona, la que está ahí como conciliador, si no sabe el motivo? Los divorcios por mutuo consentimiento, nomás dicen que se quieren divorciar. Entonces, los quieren avenir. ¿De qué los quieren? ¿De qué los van a venir? En los contenciosos que había en aquellos tiempos sí se sabía cuál era el problema, ¿verdad? Entonces el otro día, yo hace unos meses acompañé a una pareja que se quería divorciar, que se iba a divorciar. Entonces, a la audiencia de avenimiento, era a las 9:30, a las 9:25 les pidieron sus credenciales. Ya se las dieron, entraron. A las 9:28 les hablaron. Entraron y a las 9:30, a las 9:28 entraron y a las 9:32 salieron. ¿Y qué pasó? No, nomás que firmáramos el acta. Entonces, ¿cuál conciliación? O sea, no hay conciliación. O sea, realmente pocos son los asuntos que no se pueden conciliar. Y generalmente es porque hay trasfondo.
Hay un trasfondo que no se dice. ¿Sí? Muy bien. ¿Le seguimos? Sí. Por favor, maestro. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Dice, los contratos y las relaciones de trabajo obligan a lo expresamente pactado y a las consecuencias que sean conformes a las normas de trabajo, a la buena fe y a la equidad. Fíjense cómo se menciona con mucho, en varios artículos, la buena fe y la equidad. La buena fe y la equidad. Eso lo tenemos que tener muy presente. Estoy actuando de buena fe cuando no le doy al trabajador la copia de su contrato. No. Estaré siendo equitativo cuando no le doy permiso de salir, cuando tiene una persona enferma porque no le creo, porque a mí qué me importa. No. No, ¿verdad? Ahora, el incumplimiento de las normas de trabajo por lo que respecta al trabajador solo da lugar a su responsabilidad civil sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su persona. Eso es muy interesante. ¿Sí? Aquí está lo del artículo 33 que les leí con anterioridad. O sea, eso es muy interesante. Si de veras queremos un México diferente, tenemos que actuar diferente. A mí en una ocasión un queridísimo amigo me decía, es que defínete, o defiendes trabajadores o defiendes patrones. Dije, no, yo soy abogado. Es como si me dijeras que en los juicios de divorcio me dedique nada más a defender hombres o nada más a defender mujeres, ¿no? ¿Por qué? Es que dice, cuando defiendes trabajadores, quieres que te den todo. Y cuando te defiendes patrones, no quieres pagar nada. Le dije, no, no es así. En los dos casos, si defiendo trabajadores y tengo la razón, necesito que le paguen lo que debe de ser. Y cuando defiendo patrones y el trabajador no tiene la razón, ¿por qué le voy a pagar? ¿Verdad? Entonces, todo va en base al contrato y a los actos que nosotros podamos demostrar para rescindir la relación. Este ya se los había leído. Cuando el convenio sea celebrado sin la intervención de las autoridades, será susceptible de ser reclamado. Fíjense qué interesante lo que se indica aquí. Porque luego aquí yo escuché, leí varias veces que los sindicatos y los patrones se habían puesto de acuerdo. Ahora, no, es que nos pusimos de acuerdo con los sindicatos. Con todo respeto, los sindicatos no defienden a los trabajadores. No los sindicatos que conocemos. Dice, en los convenios celebrados entre los sindicatos y los patrones que puedan afectar derechos de los trabajadores, se observarán las normas siguientes. Regirán únicamente para el futuro, por lo que no podrán afectar las prestaciones ya devengadas. Y luego indica, no podrán referirse a trabajadores individualmente determinados. ¿Cómo el sindicato va a hacer un convenio en mi nombre para que a mí me cambien el horario? Y luego, cuando se trate de reducción de los trabajos en una empresa o establecimiento, se tomará en consideración el escalafón de los trabajadores a efecto de que sean reajustados los de menos antigüedad. ¿Sí? Pues todo eso se tiene que tomar en cuenta. Todo, absolutamente todo. Y luego las causas de determinación de relación de trabajo. De la terminación, dice, precisamente por lo del COVID, indica, son causas de terminación de la relación de trabajo, el mutuo consentimiento, la muerte del trabajador, y me voy al quinto, los casos a que se refiere el artículo 434. Y luego el artículo 434, en relación al COVID, nos indica, son causas de terminación de relaciones de trabajo. El primero, la fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón. El COVID, ni más ni menos. Y luego nos vamos al quinto, el concurso o la quiebra legalmente declarado. Que es lo que decía, si ya no puede más, van a tener que cerrar, van a que terminar, no rescinden, terminan. La causa, entonces, la fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón. Y luego el artículo 42 indica suspensión temporal de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador, el patrón, la enfermedad contagiosa del trabajador.
¿Sí? Y luego, la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituye un riesgo de trabajo. Perdón. También menciona la conclusión de la temporada, la licencia a que se refiere al artículo 140 bis, pero me voy a esta. La suspensión por contingencia sanitaria. Recuérdense que no declararon la contingencia. Dijeron que era emergencia sanitaria. Indica el artículo 42 bis, perdón, en los casos en que las autoridades competentes emitan una declaración de contingencia sanitaria, conforme a las disposiciones contenidas, aplicables, perdón, que implique la suspensión de las labores, se estará lo dispuesto en el artículo 49, fracción cuarta. Y luego el artículo 49, en su fracción cuarta, el artículo 429 dice, No le cierres. en los casos señalados en el artículo 427 se observarán las normas siguientes. Si se fijan, el 42 bis nos manda al 429, fracción cuarta, y luego 429 nos regresa al 427, fracción cuarta. Y luego indica, son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento, la suspensión de labores y trabajos que declare la autoridad sanitaria, la autoridad competente en los casos de contingencia sanitaria. O sea, al no haberse declarado la contingencia sanitaria, no se podía suspender de motu propio por parte del patrón las relaciones laborales. ¿Sí? Y no se beneficiaba precisamente del pago de solamente un mes de salario. ¿Sí? Entonces, eso es lo que aparece aquí, lo que podríamos decir en el COVID. Digo, la suspensión se refiere al artículo 40, surtirá efectos en los casos de la fracción primera y segunda, desde la fecha en que el patrón tenga conocimiento de la enfermedad contagiosa. Tratando de las fracciones, cuando son detenidas, ese es el general de la suspensión. Y luego dice, bueno, cuando hay suspensión, los trabajadores deben regresar al día siguiente de la fecha en que termine la causa de la suspensión. Las causales de rescisión de relaciones de trabajo, yo creo que ya todas las están contenidas en el artículo 47 en 15 causales y la 16 a que se refiere a los análogos a las anteriores. Voy a destacar nada más la parte final del artículo que indica: el patrón que despida a un trabajador deberá, no es si quiere, así lo indica la reforma, darle aviso escrito en el que se refiera claramente la conducta o conductas que motivan la rescisión y la fechas en que se cometieron. Por regla general, los abogados no les gusta dar avisos de rescisión. Indican que dar un aviso de rescisión es preconstituir una prueba, o sea, una prueba en contra del patrón. Yo digo que sí, si lo hacen mal, claro que se preconstituye una prueba en contra del patrón. Pero si se siguen las reglas, la rescisión de la relación laboral se puede realizar en forma adecuada y jurídica. Y viene a cuento por eso. Oiga, licenciado, una pregunta. Dígame. Si, por ejemplo, ahorita que está esto de la pandemia, ¿se puede establecer la contingencia sanitaria en una sola empresa que haya habido determinado número de contagios? La contingencia sanitaria la declara la autoridad. No puede ser así particular. No. Digamos, en una empresa que brotó, no sé, algo por algún químico, etcétera, y se produjo una pandemia, pues una contaminación para los trabajadores, y pues tiene que cerrar la empresa por fuerza. Ahí no se puede declarar particularmente la contingencia. No. Sí se pueden suspender las relaciones. Ahorita me vengo otra vez. Mire. Déjame irme Pero más aquí adelante. no se declararía contingencia, o sea, no hay contingencia, digamos, particular por empresa, por así decirlo. No. La declaratoria de contingencia es una declaratoria que tiene que realizar el gobierno federal. Usted puede suspender, mire, aquí está, el artículo 42. Suspensión temporal de relaciones de trabajo.
son causa de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario sin responsabilidad para el trabajo del patrón, la enfermedad contagiosa del trabajador. ¿Sí? La incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituye un riesgo de trabajo. Eso es en forma individual. En forma colectiva sería en estos casos, en caso de la contingencia. Mientras no se declare una contingencia, no aplicaría este artículo. Tendríamos que irnos a otro donde sí puede usted solicitar la suspensión, pero es mediante un procedimiento especial. Sí se puede, claro que sí, y precisamente por esa causa de fuerza mayor. Pero siempre y cuando que la autoridad ya me la diga a mí en particular, digamos. Sí, o sea, como empresa usted va a comparecer con sus certificados médicos y todo, decirle a la Junta, es imposible continuar por esto y esto y esto. Si gusta, luego con mucho gusto le doy el dato específico. ¿Sí? Sí. La autoridad va a escucharla y definitivamente sí, porque imagínese si no, ¿cómo? ¿Verdad? Sí. Sí. Ok, gracias. De nada. Entonces, estábamos en esta parte. No sé si me dais permiso de hacer unas preguntas que ya tiene un ratito en el chat. Claro que sí, con mucho gusto. Dice... salario, permítame. Había visto como 2 o 3. Se bajo la ley laboral antes de las reformas y habiéndose desahogado las pruebas, pero quedan pendientes unos informes de la Cámara de Restauranteros. Nunca se recibieron, ni se sabe el nombre del propietario del inmueble, que es la fuente de trabajo. Procede la caducidad del proceso y hasta qué fecha no ha continuado, y dice no ha continuado desde hace 2 años. A ver, se cerró el periodo, ya quedó únicamente citado para laudo. No, dice que aquí faltan unos informes de la Cámara de Restauranteros. Pero ¿Él a qué parte representa? ¿Mande? ¿A qué parte representa? No dice, una persona nada más está identificado como Santos. Bueno, si representa al trabajador, la Junta debió de haberle solicitado, o sea, estimo que la carencia del desahogo de las pruebas afecta al trabajador. Entonces no ha caducado su instancia, porque tiene que haber una determinación de la Junta. Primero, buscar al trabajador para que continúe con el procedimiento, apercibirlo de no continuar. Dice que representa al trabajador. Ajá, no, si están pendientes de desahogar y no se han desahogado, tiene que solicitar que se requiera, que se siga, que se continúe con el procedimiento. Ok. Y otra pregunta. Inclusive yo ahí les daría la sugerencia que haya Liceo Tobar de hacer uso de la ley de responsabilidad patrimonial del Estado. Ok. Ante la falta de inactividad por parte del... Ante la omisión, claro. Está causándole un daño. Está muy bien. Dice que ya quedó claro. Quiere preguntar la opinión del maestro respecto a la celebración de convenios de reducción temporal a las prestaciones adicionales al salario con trabajadores con factor de riesgos en el COVID. A ver, ¿me lo repite más lento? Quiero preguntar la opinión del maestro Adán respecto a la celebración de convenios de reducción temporal a las prestaciones adicionales al salario. Adicionales. Bien. ¿Pudiera ser que recibo de despensa a lo mejor? ¿O cuál sería? La hace Alejandra M. No sé si quiere abrir su micrófono, Alejandra, y preguntar directamente. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es porque yo celebré varios convenios. Un momento. Yo celebré varios convenios con reducción a prestaciones accesorias, no sin perjudicar lo que son los derechos irrenunciables de los trabajadores, porque una de las empresas ya estaba quebrando. Entonces, se habló con todos los trabajadores y se celebraron convenios de una reducción de su salario en un... ¿Convenios individuales, Alejandra? Sí, fueron convenios individuales. Individuales, ok. No, es correcto. Se señaló la causal, ¿verdad? Se señaló la causa, sí. Y una vez pasada la pandemia, pues se regresan a las condiciones anteriores. Una vez que
que se recuperen. Es precisamente la parte de la negociación a la que yo me refería. Muy importante, mientras no les afecten los salarios, inclusive puede haber una reducción de salarios, pero no irse abajo del mínimo. O sea, ser muy cautelosos en eso. Sí. Sí, esa era mi duda porque sí hubo dos personas que también estaban hipertensas, pero no demostraron con ningún documento que fuese así. Entonces a ellos sí platicamos con ellos, sí se fueron a su casa con el 100% del salario, pero ya me los andaba alborotando porque se redujo el salario al 60%, o sea, y sí quería saber su opinión, porque ya al rato que en las juntas que me vayan y presenten el convenio, y si, bueno, fuera perjudicial, porque sí, la mayoría ya son personas grandes. No, yo considero que no, porque precisamente si fue muy claro el por qué, y el de qué y el tiempo, o por lo menos, digo, no se puede decir 30 días, sino mientras dure esta situación y podamos reanudar las labores en forma ordinaria, no, yo no le veo ningún problema. Ok, sí. Muchas gracias. Para servirle. Entonces me regreso. Sí, por favor, maestro, disculpe. No, de eso se trata, al contrario, muchas gracias. Entonces, indicamos, el aviso deberá entregarse personalmente al trabajador en el momento mismo del despido o bien comunicarlo, ahorita todavía es a la Junta, entre los 5 días hábiles siguientes, en cuyo caso, fíjense bien, aquí dice, deberá proporcionar el último domicilio que tenga registrado del trabajador. De ahí la importancia de tener los domicilios, porque la prescripción indica el párrafo 4. Para ejercer las acciones derivadas del despido no comenzarán a correr sino hasta que el trabajador reciba personalmente el aviso de rescisión. O sea, si no les damos el aviso, a ellos no les prescribe la acción. Ahora bien, aquí lo interesante, muy interesante, es esta parte final del artículo 47, que indica la falta de aviso al trabajador personalmente o por conducto del tribunal por sí sola presumirá la separación no justificada, no justificada, salvo prueba en contrario que acredite que el despido fue justificado. O sea, no le hace que no le di el aviso. Si por algo no se lo di, no importa. Porque anteriormente, este último punto indicaba que el solo hecho de no dar el aviso ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha, maestro. Ok, es que aquí se me movió aquí. Anteriormente se establecía que el no dar el aviso era automáticamente se consideraba un aviso, un despido injustificado. Ahora no, es una presunción, pero esa presunción no beneficia realmente ya al trabajador. Y pudieron decir que tampoco al patrón, porque anteriormente lo que hacía el patrón, decíamos, era negar el despido y automáticamente le revertía la carga de la prueba. Ahorita vamos a ver más adelante el por qué no. Entonces, yo insisto y seguiré insistiendo. Si el trabajador da motivo para la rescisión, hay que rescindir. Imaginemos en la materia civil un contrato de arrendamiento. ¿Ya Freddy no te dijo nada? Pues si dio causa para la rescisión, vamos a demandar la rescisión, no vamos a esperar a ver cuándo buenamente se va a salir. Fíjense, el artículo 784, ya en lo que viene siendo la reforma, que ya se refiere al procedimiento, indica, el tribunal eximirá de la carga de la prueba al trabajador cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos. Qué amplitud, ¿verdad? El trabajador, más aunque diga que lo corrí, y si por otros medios existe que la autoridad se dé cuenta de que sí lo despedí, él no tiene que aportar pruebas. Sin embargo, obviamente la manga no está tan ancha. Y si para tal efecto, a petición del trabajador o de considerarlo necesario, requerirá al patrón para que exhiba los documentos que de acuerdo con las leyes tiene la obligación
legal de conservar en la empresa bajo el apercibimiento de que no presentarlos se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. Y luego indica, en todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre fecha de ingreso, antigüedad, faltas de asistencia, causas de rescisión de la relación de trabajo, terminación de la relación o contrato de trabajo por obra y tiempo determinado en los términos de los artículos que ya mencionamos con anterioridad. Y luego dice, constancia de haber dado por escrito al trabajador o al tribunal de la fecha y la causa del despido. Ahí está el aviso de rescisión. Y luego lo clarifica. La negativa lisa y llana del despido no revierte la carga de la prueba. Asimismo, la negativa del despido y el ofrecimiento del empleo hecho al trabajador no exime al patrón de probar su dicho. Como comentábamos al inicio, anteriormente se estilaba, o sea, todavía se estila, decir yo no lo corrí, le ofrezco el trabajo y le revertían la carga de la prueba. Porque decían, el patrón cómo va a acreditar un hecho negativo. Lo que pasa es que en el hecho negativo va implícito un positivo. Porque al momento en que niego que lo despedí, tengo que decir qué fue lo que ocurrió. Tengo que decir, no es cierto, yo no lo despedí. La verdad de los hechos es esta. Y si no le di el aviso, bueno, en etapa probatoria voy a acreditar precisamente cuál fue la causa por el que lo despedí. ¿Sí? Luego indica en la parte final de ese artículo, la pérdida o destrucción de los documentos señalados en este artículo por caso fortuito o fuerza mayor no releva al patrón de probar su dicho por otros medios. Lo podrán observar. Realmente dura 1 hora y media. Ya tiene 1 hora y media. Ya nos vamos. Ya casi terminamos. El artículo 48, reformado, indica que el trabajador podrá solicitar ante la autoridad conciliadora o ante el tribunal, si no existe arreglo conciliatorio, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba o que se indemnice con el importe de 3 meses de salario. Dice, los abogados litigantes o representantes que promuevan acciones, excepciones, incidentes, diligencias, ofrecimientos de prueba, recursos y en general toda actuación en forma notoriamente improcedente con la finalidad de prolongar, dilatar u obstaculizar la sustanciación o resolución de un juicio laboral, se impondrá una multa de 100 a 1000 veces la unidad de medida de actualización. Esto con independencia de las acciones penales. Y luego dice, indica el 48 bis, para efectos del artículo 48 de esta ley, de manera enunciativa, se considerarán actuaciones notoriamente improcedentes las siguientes. Tratándose de las partes, abogados, litigantes, representantes o testigos, ofrecer algún beneficio, alterar un documento firmado por el trabajador con un fin distinto para incorporar la renuncia, exigir la firma de papeles en blanco en la contratación en cualquier momento de la relación laboral, presentación de hechos notoriamente falsos en juicio laboral por cualquiera de las partes o sus representantes sobre el salario, la jornada de trabajo y la antigüedad de la reacción del trabajo. Como podrán observar, es sumamente importante tener los contratos bien elaborados. ¿Sí? Ahora esos alegatos que se hacían con suma frecuencia, continuamente que se decía, no, total, que falsear hechos, porque como diría el doctor House, en la materia laboral todo el mundo miente. Miente el trabajador, miente el patrón, ¿sí? Yo siempre he dicho, si fuera delito grave el perjurio en México, se acababan esos juicios amañados. ¿Verdad? Entonces, esos alegatos, ahora yo les recuerdo que en materia penal, ustedes, sobre todo ustedes que litigan tanto penal, está muy claro la falsedad de las declaraciones en un juicio y los delitos cometidos por los abogados, patronos y litigantes, ¿verdad? O sea, creo que vale la pena darle una buena para sugerirles a los patrones, que yo creo que todo el mundo somos empleados o patrones, es decir, el papelito habla, háganlos bien,
inviertan en alguien que les haga, que no les haga el contrato individual de trabajo su dentista, tampoco el contador, tampoco, con todo respeto, el abogado penalista. Como yo no litigo penal, yo cuando los veo en las audiencias, yo litigué el penal antiguo y me sé cuáles son los delitos, pero el procedimiento no, yo estoy perdido, ¿verdad? Entonces, o sea, lo que sabemos y hacerlo bien. Por mi parte es todo. Que quedan algunas cosas por ahí en el tintero, pero sí, licenciada María Cristina. Muy buenas tardes, gracias por permitirme el uso de la voz, felicitándolo, maestro Adán Romero, y saludando a todos los presentes. Yo quisiera comentar algo que acabo de aprender definitivamente en el curso de esta hora y media. Usted enfatiza mucho, y para mí en resumen es: como abogados, como empleados, como empleadores, hay que checar perfectamente cada una de las cláusulas que integra cualquier contrato de trabajo. Llámese por tiempo indeterminado, llámese colectivo, llámese individual, etcétera. En virtud de que vamos a utilizarlo precisamente como documento fundatorio cuando iniciemos la demanda. Definitivo. Es tan sencillo observar hasta con una lupa, palabra por palabra, que si bien es cierto, no somos expertos en materia laboral algunos, podernos auxiliar de quienes sí lo son para pedir una opinión y que nos diga cuáles son esas trampas ocultas que existen algunas veces antes de firmar dicho contrato o antes de elaborarlo. Y por otra parte, lo que usted acaba de señalar, muy importante, aquí en nuestra cultura mexicana, no te preocupes, o sea, puedes declarar falsamente ante una autoridad, pero eso nomás te lo van a decir así de cajón, no te pongas nervioso, ¿ok? Tú vas a decir que ya te corrió, que ella, o sea, una serie de situaciones, especialmente en materia laboral, que yo me he dado cuenta y me desilusiono el manejo interno precisamente de esta materia, y me refiero específicamente aquí en nuestra ciudad. Se ven tantas situaciones que lamentablemente ya tienden a ser costumbre. Eso, sí, efectivamente, María Cristina, muchas gracias por su participación. Eso es precisamente lo que a mí me alienta la reforma laboral. Yo elaboré un artículo en aquellos tiempos y hablaba de los beneficios. Uno de los beneficios: yo fui representante patronal, me invitaron, no me pude negar y fui. ¿Y sabe cómo me invitaron? Ándale, nomás vas a ir 1 hora al día y no hace nada. Así me invitaron y no me pude negar y fui, quise hacer y no me dejaron. Ese era el sistema. Entonces, la junta era de conciliación. Esa es la denominación. Pero si no estaban presentes ni los representantes patronales ni los representantes de los trabajadores, ¿qué conciliaban? Otra de las bondades para mí es la desaparición de los sindicatos patito. Yo creo que el 98% de los sindicatos gremiales se van. Yo le dije un día a un líder sindical: oye, ¿a poco tienes 50,000 albañiles en tu sindicato? 500,000. No, bueno, os digo, pues tienes contratos por toda la ciudad y todo dice que están afiliados contigo. Tus trabajadores ni te conocen. O sea, todo eso se va a cambiar. El procedimiento va a cambiar. Por eso les digo que hay mucha diferencia entre abogado laboralista y abogado laborista. O sea, sí pagan sus cuotas sin conocer a quien los representa. No pagan cuotas. Esas las paga el patrón. Pero nunca conocen, generalmente, el gremio nunca conoce a quien los representa. Así es, ¿verdad? Sindicatos blancos. ¿Eh? Sindicatos blancos. No, sí, sindicatos. Ayer platicamos precisamente de varios compañeros nuestros de generación que fueron líderes sindicales toda su vida y nunca trabajaron. Andaban con su portafolio recogiendo las cuotas, ¿verdad, Nacho? Andaban recogiendo las cuotas. Digo, Nacho no, o sea, Nacho también es compañero, como Chuy Herrera, somos compañeros de la generación. Y ayer platicamos de dos compañeros: ¿te acuerdas de fulano? Nunca trabajó, no. Era líder sindical, ¿verdad? Entonces, todo eso se va a acabar. O sea,
Entonces, yo espero, o sea, espero verlo. Y algo, uno de mis anhelos es ver que no haya ya relojes checadores, que la gente vaya con ganas a trabajar. Muy bien. Maestro, si me permite una última comentario es que al parecer se reanudan las labores el próximo 27 de julio, ¿es correcto? No creo. Sí dicen que se reanudan el 27 de julio, pero no creo. Yo creo que van a empezar posiblemente el 3 de agosto. Es que van de la mano de lo que hacen los federales. Por ejemplo, ahorita juzgados de fuero común hasta el 3 de agosto, según tengo entendido. Habían dicho que la Junta Federal este lunes, pero no inició. Van con citas. Sí, eso me dijeron, pero yo los veo todavía muy lejos. Ojalá. Maestro Dan, valoro muchísimo ese tiempo empleado para ilustrarnos. Esperemos que no sea la única vez que lo tenemos para disfrutarlo y aprenderle. Le agradezco mucho. Yo también les agradezco muchísimo su tiempo. A mí me gusta mucho participar y compartir, ¿verdad? Yo inclusive tenemos varios grupos de estudio, nos juntamos 2 veces por semana en otros chats. Yo les digo que de nada sirve estar escuche conferencias si no aplicamos lo que aprendemos. Es como leer cómo jugar fútbol y nunca ponerse unos zapatos. Exactamente. ¿Verdad? Yo se lo sugiero a Liceo Tovar que además de las conferencias que son muy sustanciales, se haga un grupo de estudio. O sea, un grupo de intercambiar opiniones. Yo me ofrezco con mucho gusto los miércoles en la tarde. Al que quiera, hacemos un grupito y de todo. Sí, De acuerdo, maestro. Muchas gracias. Invito a los compañeros a que le demos con mucho gusto. Muchas gracias, Adán. Gracias. Nadie tiene felicidades. Muchas gracias a ustedes. Gracias por su tiempo. A mí, imagínense aquí en 4 paredes con todos ustedes. Feliz. Gracias, maestro. Muchas gracias. Gracias, licenciado Tovar. Gracias a ustedes, muchas gracias a A mí todos. también se me interesa el grupo igual. Muchas gracias. Contáctense con el licenciado Tovar y hacemos ese grupo con mucho gusto. Gracias, y ahí está también la convocatoria. Y está también la presentación para que se las comparta el licenciado Tovar. Yo la comparto. Gracias, maestro, por su tiempo, sus conocimientos. Consultas Legales Jalisco tiene la puerta abierta para usted, ya sabe. Ya sabe, yo pago porque me alquilen. Felicidades, Adán. Gracias, muchas gracias, Chuy. Felicidades. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Gracias, maestro Tovar. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Nacho. Nos vemos. Hasta luego, Nacho y Jesús. Hasta luego. Sí, nos vemos. Hasta luego, Dan. Adiós a todos. Muchas gracias. No se les olvide la presentación del próximo viernes. Recuérdenos la presentación del viernes, por favor. Recuérdenos, licenciado Tovar. Tenemos dos eventos en puerta. Los hemos estado publicitando ahí en el grupo Consultas Legales del Estado de Jalisco, en el Facebook, que también ya tenemos. Inscríbanse también ahí, por favor. La siguiente ponencia que tenemos este viernes es denominada doctora. ¿Cuál es? Ahorita les digo, permítanme, es que tal vez Ahí está Hugo, ya se está yendo Hugo. Cristi, a ver cuándo me llamas. Se llama La Mediación, Retos y Oportunidades. Hasta luego, Hugo. Te vas. No. Gracias. La doctora Gabriela Navarro. ¿Dónde está? No hay nadie. No hay nadie. No, ese es otro. ¿Dónde? Jesús y Benji están ahí, ¿verdad? No, creo que ya no. ¿No?